Muy buenos días, mi nombre es Dayana Hernández y hoy voy a hablarles sobre la posmodernidad. La posmodernidad se trata de un cambio de paradigma que designa a un amplio número de movimientos artísticos, lingüísticos, literarios y filosóficos de finales del siglo XX, definidos en distinto grado por su oposición a o la superación a la modernidad. El posmodernismo es el concepto que hace referencia al estado del clima sociocultural por el que atraviesan las sociedades occidentales actualmente. Este último incluye una dimensión subjetiva e intelectual, pero también tiene que ver con la organización política y económica, así como las actividades artísticas. El posmodernismo El posmodernismo también se caracteriza por poner en duda el valor como tales de los textos científicos, al considerar que no tienen objetividad ni pueden decirnos lo que realmente ocurre. Respecto al giro lingüístico, el posmodernismo argumenta que el lenguaje moldea nuestros pensamientos y que no puede haber ningún pensamiento sin lenguaje, por lo que el lenguaje crea la verdad. Así pues, si hay algo que caracteriza el movimiento posmoderno es el cuestionamiento de las metas narrativas, que son algo así como las maneras homogénicas de interpretar hegemónicas. Muy buenos días, mi nombre es Dayan y les voy a hablar sobre el posmodernismo. El posmodernismo se trata de un cambio de paradigma que designa un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos de fines del siglo XX, definidos en distinto grado por su oposición a la modernidad. La posmodernidad entonces es ese concepto que hace referencia al estado o el clima sociocultural por el que atraviesan las sociedades occidentales actualmente. Esto último incluye una dimensión subjetiva e intelectual, pero también tiene que ver con la organización política y económica, así como las actividades artísticas. El posmodernismo también se caracteriza por poner en duda el valor como tales de los textos científicos, al considerar que no tienen objetividad ni pueden decirnos lo que realmente ocurre. Respecto a este giro lingüístico, el posmodernismo argumenta que el lenguaje moldea nuestros pensamientos y que no puede haber ningún pensamiento sin lenguaje, por lo que el lenguaje crea esa verdad. Así pues, si hay que caracterizar a este movimiento posmoderno, es el cuestionamiento de las metas narrativas, que son algo así como la manera hegemónicas de interpretar las ideologías y las formas de concebir la realidad y los acontecimientos históricos. Desde esta filosofía se tiende a ver con escepticismo las maneras de pensar que pretenden explicarlo todo, ofreciendo teorías cerradas sobre lo que ocurre en el mundo. Otra característica de la posmodernidad es que hace posible establecer puntos de ruptura con la época anterior a la que conocemos como modernidad. Esto quiere decir que no se trata que la modernidad se haya terminado, sino más bien que se ha atravesado. Vamos a ver qué es lo que se habla sobre la posmodernidad. Dice que si algo caracteriza a la modernidad es la confianza en la razón. Esta razón concebida como autónoma y universalista, capaz de sustentar sus pretensiones. Tal confianza es la que sostiene el proyecto emancipado de la Ilustración. Entonces la posmodernidad cuestiona estos rasgos que perfilan a un determinado concepto de razón y la autocomprensión de sí mismo. También cuestionan el paradigma de la conciencia, la crisis del sujeto, se cuestiona la influencia del solipsismo metódico, la apreciación de trasfondo metodológico que supuso la noción de progreso y se pone en tela de juicio el sentido emancipador de la historia. La posmodernidad entonces está relacionado con lo anterior cuando hablamos de verdad, asociado a los filósofos de la posmodernidad. La verdad para ellos es variable y cambiante según el punto de vista o la percepción personal, porque se rechaza que haya una verdad universal. Si el periodo que transcurrió entre la Revolución Francesa y la desaparición del comunismo de Estado es el tiempo de la modernidad y de la búsqueda de un mundo mejor mediante la aplicación de la razón ilustrada, y el posterior
a este vendría a ser el de la crisis de la razón. Y eso no es más que la posmodernidad. El movimiento de la posmodernidad entiende que la modernidad fracasó en su proyecto de modernizar. Se relaciona al pensamiento posmoderno con el desencanto con la modernidad. El sentido de la posmodernidad es que solo se puede aspirar a un progreso individual. También se resta valor al pasado y al futuro, otorgando toda la importancia al presente. Uno de sus principales rasgos es su carácter antidualista. Vamos a ver entonces también cómo se relaciona la posmodernidad con la psicología. Y hablamos entonces de una psicología posmoderna. Dice que es una aproximación a la psicología que cuestiona si una versión última o singular de la verdad es realmente posible dentro de su campo. Destaca Vázquez que la posmodernidad como proceso de descubrimiento supone un giro de la conciencia, la cual debe adoptar otro modo de ver, de sentir, de constituirse, ya no de ser, sino de sentir, de hacer, de descubrir. Es la dimensión de la pluralidad, supone descubrir también la propia inmersión de lo múltiple. La psicología posmoderna entonces puede definirse desde dos lados, según el cual es parte de los postulados básicos de la ruptura con el modelo de una metanarrativa racionalista e integrador de la modernidad, que permite la integración del yo o el comportamiento humano como entidad única y basada en el psicoanálisis lacaniano y la teoría del espejo, en conjunción con el yo fragmentado y la visión mediante la cual se practica la psicología. Es una forma de ver también nuestra mente. También desafía la visión modernista de la psicología como la ciencia del individuo, a favor de ver al hombre como un producto cultural comunitario, dominado por el lenguaje en lugar de un yo interior. Podemos ver también que se dice que la psicología posmoderna se basa en el uso de una gama de metodologías diferentes en lugar de un enfoque singular para abarcar la complejidad de la realidad y evitar la significación excesiva. También desafía un enfoque sistemático y analítico para la comprensión de la psiquis humana. La producción del conocimiento científico-psicológico debe reconocer también la participación activa del sujeto en el acto del conocer. Ya no se trata de un sujeto pasivo que recibe la impronta del mundo exterior, sino que más bien el sujeto es un coproductor o co-constructor de esa realidad. Entonces estos planteamientos filosóficos y culturales de la posmodernidad nos permiten entender la visión del mundo de muchos individuos. Hay ciertas formas de pensar, ciertas formas de vivir y de crear que son las consecuencias lógicas de esta etapa histórica. También la psicología posmoderna nos conduce al reconocimiento de la importancia que otorga en la posmodernidad el abordaje a la transdisciplinaria de las investigaciones, ese abordaje. Las fronteras también dicen que rigen entre los saberes tienden a desaparecer con el reconocimiento de una realidad transcompleja. Entonces, algunos de los principios generales de esta corriente intelectual y cultural podrían ser los siguientes: no existen verdades absolutas y todo es relativo. Hay que desconfiar de cualquier relato utópico o religioso con promesas de liberación. La confianza excesiva en la razón humana es una falsa ilusión y la idea de progreso ilimitado de la humanidad es una fantasía producto de nuestros deseos. De manera simplificada se puede afirmar que el hombre posmoderno se aleja de Dios y de la confianza de la razón. Adopta posiciones individualistas para situarse en el mundo que le rodea y se encuentra desorientado ante la multiplicidad de corrientes e ideas. Gracias.